¿Te gustaría conocer qué proteínas animales congeladas te conviene tener en casa para poder cocinar sano y delicioso para tu familia? Te enseño. La carne molida compramos la carne orgánica. Cuando compras carne orgánica te aseguras de que no tenga hormonas. Recuerda que desgraciadamente estas hormonas terminan en nuestro cuerpo y el de nuestras familias y se cree que mucho del crecimiento anticipado, sobre todo de las niñas en estos tiempos, es por la cantidad de hormonas que trae nuestra comida. Así que esta es una gran opción. La ventaja de esto también es que es grass fed. Esto quiere decir que ha sido alimentado el animal del que se obtiene la proteína con pasto, como se utilizaba antes. Ahora, desgraciadamente, muchos de los animales están alimentados con soya o con granos, lo cual ayuda a que tenga más grasa esta proteína animal, pero también no es nada sano para nosotros. Por cierto, la carne está a 4.97 por libra, básicamente $5 la libra de esta carne. Mira, si quieres una opción sana y más económica de carne molida de res que sea orgánica y grass fed, esta está perfecta. La venden en el congelador de Costco. Mira, la libra está a solo 4.49, o sea, 4.50 por libra. Viene ya en forma para preparar hamburguesitas, así que si no tienes tiempo, con esto preparas algo rápido en casa o deja que se descongele y la puedes utilizar. Ya le das la forma que tú quieras para hacer un guisado o bien para hacer unas albóndigas. Definitivamente una de mis proteínas favoritas para comprar en Costco congelada es el salmón Wild Caught. Algo muy importante que quiero que sepas es que esto no tiene ningún tipo de conservador, simplemente se pone la proteína animal en porciones y se congela, lo que lo hace una excelente opción para tus comidas. Ahora, es muy importante que cuando compres salmón te fijes que diga wild caught. Esto quiere decir que fue cazado, que básicamente pues fue pescado en su ambiente natural. Porque esto es importante porque ahora están trayendo una gran cantidad de salmón que viene de Chile o que viene de Noruega. Es muy peligroso porque está destruyendo la fauna local. En Chile no hay salmón, se los llevaron para reproducirlos y como no son, o sea, el agua no está adecuada, no es el tipo de vida para los salmones, empiezan a contraer una serie tremenda de enfermedades, además de que los tienen a los pobres en un lugar súper pequeñito y al final todo eso termina dentro de tu cuerpo, además que está produciendo un daño tremendo a la fauna en Chile. Si quieres conocer más sobre este tema, te dejo un enlace en los comentarios y también en la descripción de este video para que vayas y veas. Es un documental bastante pequeño que te explica todo esto. De pollo, compro el pollo orgánico, esta es la pechuga, separo las bolsas por porciones y las descongelo. Una pechuga nos completamos para comer perfectamente los 4 en la casa y a veces hasta sobra. Y esta opción está excelente. También pollo orgánico está, ahí les digo, $5.99 la libra. ¿Alguna vez has cocinado carne molida de pavo? Todas las recetas que puedes hacer con carne molida de pollo o con carne molida de res, como las albóndigas, las hamburguesitas, las puedes hacer perfectamente con carne molida de pavo. Por lo general es muy baja en grasa, así que es especial para personas con dieta, alto colesterol, para mantenernos sanos. Está esta a $3.17 la libra y la versión orgánica sí está mucho más cara, está a 6.6 la libra, inclusive más cara que la carne de res. Yo compro esta versión porque es mucho más económica y está muy buena porque no trae hormonas extras y también te aseguran que no trae esteroides. La verdad es que va a ser muy difícil que encuentres tilapia que no sea de granja, pero fíjate siempre que no tenga antibiótico, que haya sido creado sin antibiótico. Estos están súper ricos, los filetes vienen limpios, sin espinas, los cocinas luego y sobre todo para las personas que no les gusta mucho comer pescado, no tiene un sabor así tan fuerte pescado, así que está excelente para hacerlo empanizado para los niños. Recuerda que en edad de crecimiento es muy importante darle pescado a los niños, pues esto les ayuda al desarrollo del cerebro. Recuerda que la proteína animal congelada te puede durar hasta 6 meses en el congelador, no se echa a perder. Lo que sí es muy importante es que cuando la quieras utilizar, yo te recomiendo que una noche antes de que lo vayas a cocinar, lo pongas en un plato, en el refrigerador, en un recipiente para que el agua que vaya tirando no te vaya a ensuciar el refri y de esta forma se descongela de forma natural. Si se te olvidó, ponlo en agua al tiempo. Es muy importante que no utilices agua caliente, porque lo que hace el agua caliente es que la carne o el pollo pierda jugos y te va a quedar súper seca. Recuerden que en mi blog recetasdecomidamexicana.com pueden encontrar una gran variedad de recetas para estar preparando comer sano y delicioso y sobre todo económico para su familia.